Bienvenidos chicos a la 10ª clase de la materia de gastroenterología y hoy vamos a seguir abarcando acerca de todos los aparatos y sistemas como en la clase pasada. Hoy nos toca ver lo que es el sistema respiratorio, el digestivo y el aparato genital, así como las complicaciones o enfermedades que estos mismos niños pueden portar desde el momento que están en el vientre de su madre. Tenemos que como sistema respiratorio, anteriormente habíamos dicho que además de que el corazón es el primero en formarse, el que le sigue es el sistema respiratorio. Y entonces tenemos que entre la tercera y séptima semana, en la fase embrionaria, aparecen los esbozos de los pulmones en la zona del intestino hacia el día 26 o 28 de la concepción. Entre la séptima y la 16ª semana, la fase pseudoglandular. Comienza el desarrollo del árbol bronquial, porque es lo primero que se utiliza o lo primero que se forma. Sencillo y fácil, porque el niño necesita de que toda la sangre que está dándole la mamá, además de que venga oxigenada, él necesita hacer ese intercambio gaseoso, necesita respirar, además de excretar todos los desechos metabólicos que él tenga. Entre la 17 y la 27 hay una fase canicular, o sea que los bronquios comienzan a dividirse en bronquiolos respiratorios, empiezan a aparecer los neumocitos, que son prácticamente las células normales y fisiológicas del pulmón, y el surfactante, que el surfactante viene siendo nada más y nada menos que el líquido amniótico que el niño comienza a tragar. ¿Por qué lo comienza a tragar? Para poder él tener la fase divisora entre que te dice esto es meramente para el estómago y esto otro es porque yo quiero comenzar a respirar. El feto comienza a realizar movimientos diafragmáticos, que son ensayos de lo que luego serán los movimientos respiratorios. Entre la 28 y la 36 tiene una fase sacular, o sea que ya en esta fase se comienza a hacer o a desarrollar los alvéolos, y se le dice sacular porque viene en forma de saco. Te dice que después de la semana 30 los alvéolos ya están desarrollados. A su alrededor se forman los vasos sanguíneos que le ayudarán a absorber el oxígeno y a expeler el anhídrido carbónico. O sea que el anhídrido carbónico viene siendo todo lo que es el desecho o el gas tóxico que sale de nuestros pulmones o a fin de cuentas de la respiración. Entre la 37 semanas y los 2 a 3 años, la fase alveolar, los pulmones continúan segregando surfactantes para su maduración. O sea que el niño entre los 2 y los 3 años aún no tiene formado su sistema respiratorio, o bien formado o apenas está comenzando a formarse. Mientras este proceso se completa, el bebé en su vida uterina se servirá de otros mecanismos para obtener oxígeno, así como el sistema placentario. O sea, él agarra todo lo que es la sangre, todo lo que es el oxígeno de la mamá para poder nutrirse. En esta fase se dice de que el niño, su pulmón prácticamente es la placenta, que es por donde él puede desechar y oxigenarse. A través del cordón umbilical se le aportan no solo nutrientes que necesita para crecer, sino que permitirá el recambio de oxígeno y dióxido de carbono que requiere para vivir. Más adelante, alrededor de la semana 26 de gestación, el feto comienza a realizar movimientos diafragmáticos, lo que se conoce como respiración fetal. Estos no sirven para el recambio del oxígeno y el CO2, sino para eliminar el líquido que se produce en los pulmones en cantidades importantes y para favorecer el crecimiento pulmonar. O sea que el niño en esta fase saca todo lo que es el surfactante que tenía, lo excreta, y además en este proceso él está haciendo los ejercicios mecánicos para poder tener la respiración. Además de eso, cuando el niño se haya dado luz, él pueda adaptarse al medio hostil en donde no está acostumbrado a estar, sino de que él tiene que a la fuerza adaptarse al cambio climático que va a tener, porque ya no va a estar en un ambiente en donde si él tenía calor, la mamá le daba una fuente fría, y si él tenía frío, la mamá le daba una fuente de calor, sino que en el medio externo él va a tener que acostumbrar
su temperatura corporal y poder respirar de la manera más sencilla que él pueda tener. Dentro de las complicaciones o de las enfermedades que puede tener este niño en el momento del nacimiento, y no solo en el nacimiento, sino de que él puede irse desarrollando desde el momento de la concepción. En la primera tenemos que es la atresia esofágica, que es el desarrollo incompleto del esófago. En esta se dice de que el esófago, él crece por fuera de la cavidad donde debería de estar y él termina en una nada, o sea, queda como un péndulo sin inicio, con inicio pero sin fin. Entonces aquí se puede ver en donde está la tráquea un poco inclinada para este lado, y en la última imagen se mira que el esófago no está en donde debería, en su cavidad normal o en donde debería estar, sino que aquí hay un punto de culminación pero que no lo conecta con absolutamente nada, o sea, como dice la lámina, hay un callejón sin salida. En la agenesia pulmonar es obviamente la ausencia de un pulmón a consecuencia de la falta de desarrollo de las yemas alveolares o pulmonares que se desarrollan ¿en qué semana? En posterior a la tercera, cuarta semana, de la tercera a la séptima. Generalmente lo más que se presenta en esta etapa es que el niño solo le falte un pulmón. Recordemos que nosotros podemos vivir con un pulmón, con un riñón, pero si ya nos hacen falta los dos órganos, obviamente este niño no va a nacer, obviamente el niño va a morir dentro del vientre, o si él puede vivir, que es muy improbable, cuando él nazca, él no va a poder ambientarse, sino que el niño, inmediatamente que salga del canal de parto, el niño fallece. Dice que en un solo pulmón es más común que en los dos, o sea, bilateral, pero ambos trastornos son poco frecuentes, o sea que es muy raro que un niño salga sin un pulmón. Aquí en esta parte vemos que está el pulmón, pero en la otra parte no hay nada, o sea, esto está radio opaco. En el síndrome de dificultad respiratoria tenemos que es la enfermedad de la membrana hialina o distrés respiratorio. Se puede dar por una inmadurez bioquímica del pulmón por déficit del surfactante pulmonar y también morfológica y funcionalmente. La incidencia y la gravedad aumentan al disminuir la edad gestacional. Incidencia es mayor en varones, en los nacidos por cesárea y en segundos gemelos. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente, cuando un niño está por cesárea, lo estamos prácticamente sacando del medio donde está, o sea, no es una parte fisiológica en donde el niño va directo a un canal de parto y él se va acostumbrando a diferentes presiones, un lugar más angosto, que va a salir a un medio que no conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es cesárea, el niño no sabe ni qué es lo que le está ocurriendo. A él lo sacan y él tiene que aclimatarse rápidamente. Es como chocar contra una pared porque él no pasó por todo este tipo de lugares hostiles, por así decirlo, para que él se pueda acostumbrar. Siguiendo con los aparatos, tenemos el digestivo, que un poquito de fisiología es el responsable de la mecánica y químicamente de descomponer los alimentos en sus moléculas constituyentes de nutrientes y la absorción de estas moléculas en el torrente sanguíneo. A partir de ahí, que estén disponibles para las células del cuerpo que lo utilizan para producir energía y ejecutar las funciones celulares, los órganos del sistema digestivo, mientras llegan a la madurez, cerca del final del periodo fetal, en realidad comienza a desarrollarse muy temprano, poco después de la concepción. O sea, ya después de la séptima semana, este aparato ya debe de estar normalmente desarrollado, para que el niño, todo lo que entre de la mamá, que ella está consumiendo o está comiendo, él también lo absorba y se pueda nutrir. Recordemos que el niño no solo es sangre, no solo es oxígeno, sino que él capta todo lo que come su mamá. El propósito del desarrollo digestivo fetal es tomar el tracto digestivo, obviamente desde sus primeras etapas, en las que es realmente nada más que un grupo de células idénticas,
a un grupo totalmente funcional de los órganos que será capaz de digerir y absorber los alimentos una vez que el bebé es nacido. El sistema digestivo se desarrolla continuamente durante todo el periodo neonatal, resultando en una bolsa estomacal completamente funcional que está preparada para digerir su primera comida del bebé, que es la leche por nacimiento. No sé si han tenido la experiencia con alguna prima, o con ustedes mismos, su esposa, etc. Que cuando el niño nace o la mamá ya lo logró expulsar completamente, el médico, el obstetra te dice, ponételo al niño, que él tiene que alimentarse, él tiene que acostumbrarse, dale calor, porque él también te tiene que reconocer de que, aparte de que estaba en tu vientre, él tiene que reconocer de que son las que le va a dar el alimento, son las que lo va a cambiar cuando él defeque, y así, etcétera, etcétera. Después dice que el feto comienza a dilutir líquido amniótico a partir de la 12ª semana, por lo que en caso de atresia digestiva, que lo vamos a estar viendo más adelante, se producirá un polihidramnios, que también lo veremos en las láminas siguientes, apareciendo además peristaltismo intestinal. A la semana 20 posee ácido clorhídrico y todas las enzimas digestivas, aunque en escasa cantidad. Se tiene que formar este líquido o este ácido, obviamente, para que este niño pueda ir deglutiendo y que se le haga más fácil a él cuando esté tomando todo lo que es leche, adaptarse a todo lo que le esté entrando en su estómago. En el interior del tubo digestivo aparece una pasta verdosa conocida como meconio, formada por pigmentos biliares, productos de secreción y descamación del tubo digestivo y restos deglutidos de líquido amniótico. Normalmente se expulsa tras el nacimiento, salvo en ocasiones en que el feto puede defecar intrauterinamente. Esto es normal cuando la primer popó del niño pueda salir verde, y es totalmente fisiológico, porque aquí, como habla la lámina del meconio, es que el niño está sacando todo lo que había en el estómago para poder recibir la leche materna. Entonces, tal vez el primero o el segundo día el niño está haciendo un poco de color verdoso, pastoso, y todos son los restos biliares y todo el líquido amniótico que él tragó dentro del vientre de su mamá. Siendo la más frecuente, salvo en ocasiones en que el feto pueda defecar intrauterinamente, siendo la más frecuente por hipoxia, si bien todos los líquidos meconiales no indican siempre situaciones patológicas. Después dice que se forma el páncreas y que presenta una distinta función exocrina y de producto de bicarbonatos. El hígado, pese a su mayor tamaño relativo, es insuficiente, aunque posee todas sus enzimas, pero en escasa cantidad, requiriendo la desintoxicación, sobre todo la bilirrubina por parte de la madre. Su función es más hematopoyética, de ahí la tendencia de ictericia en los neonatos. Pero esta parte de acá, si nosotros tenemos una madre con un hígado insuficiente, o que ella en años anteriores o ya venga con una enfermedad congénita, que no puede ser la diabetes, sino que la mamá en el transcurso de su edad normal a ella le dio lo que es hepatitis o lo que es la ictericia por algún factor patógeno viral, el niño puede que salga con una ictericia leve. Lo que hacen en esos casos es poner al niño debajo de una bombilla, lo que se llama cromoterapia, para que este niño vaya agarrando color y la bilirrubina o todo lo que es el color amarillo, la ictericia en el bebé, vaya saliendo y pueda adaptarse al medio en donde está actualmente. La atresia esofágica, que es una de las malformaciones o simplemente una de las enfermedades que le da al bebé, es un esófago bloqueado. Ahí en la imagen podemos ver dónde está, donde hay una parte de una fístula que es la que bloquea el esófago para el paso de todo lo que es el alimento hasta el estómago. O sea que lo que hace esta fístula es, recordemos un poquito de anatomía, que quita la tráquea. Entonces en la tráquea hace un giro para acá para que no pueda irse el alimento del niño al pulmón,
y pase directamente a la bolsa estomacal. Pero si hay una fístula de este lado y el esófago está bloqueado, no va a haber ningún paso de la tráquea, ella no va a intervenir en ningún lado, va a quedar ahí, el niño va a sentir estancado en esta parte de aquí todo lo que es el alimento y él lo va a regurgitar entero como él lo está tragando. Se presenta en uno de cada 4.500 niños que nacen vivos, asociado con la fístula esofágica el 85% de los casos. Se produce por la desviación del tabique tráqueo-esofágico en dirección posterior y es el resultado de la separación del esófago desde el tubo laringio-traqueal. Causa alteración del crecimiento de las células endodérmicas. Los fetos con esta anomalía no pueden tragar líquido amniótico y produce polihidramnios. ¿Qué es el polihidramnios? Que el niño se inflame. O sea, él no puede tener ni siquiera poder tragar el líquido para poder excretarlo, sino que todo el líquido que quedó dentro de su pancita lo va a inflamar y él va a tener muchos miembros inflamados y además de esto una retención de líquidos. En el momento postnatal o ya cuando él nació, si tiene babeo excesivo, si no se alimenta bien, si hay regurgitación y tos, no se puede introducir un catéter en el estómago a través del esófago. ¿Por qué? Por la misma explicación que les acabo de dar. Si el esófago está cerrado, si hay una fístula esofágica que no permite que la tráquea se abra para que esto pase el alimento al estómago, el niño no se le puede hacer ningún catéter. ¿Por qué? Porque no va a pasar. Si está cerrado, ahí no pasa por el conducto. En la estenosis esofágica, que es el estrechamiento de la luz del estómago, generalmente cuando no es por déficit congénito, se trata muchas veces de una hernia. Entonces te dice de que usualmente se produce en el tercio distal del esófago y puede ser en la membrana o en un segmento largo del esófago con la luz filiforme. Es el resultado de la recanalización incompleta del esófago durante la 8ª semana o fracaso de desarrollo de los vasos sanguíneos esofágicos del área afectada. Por lo tanto, se atrofia la pared de un segmento del esófago. La hernia del hiato congénita es un esófago corto. Parte del estómago se desplaza superiormente a través del hiato esofágico hacia el tórax. O sea que si nosotros tenemos un conducto esofágico normal, no tiene por qué hincharsenos en esta parte del diafragma. O sea, la hernia hiatal generalmente se nos pone de este lado, ahí donde termina el apéndice sifoide del esternón. Ahí se nos pone la hernia hiatal y esto es porque el esófago está muy corto. O sea, no hay una parte alargada donde te dice que va a pasar todo esto, sino de que cuando se forma o se hace corto, el estómago, como no le está llegando suficiente, no hay suficiente espacio y no tiene la larguidez normal que debería de tener, entonces lo que hace el estómago es, bueno, no me está llegando nada, tengo que subir. Ahí es donde se nos inflama y se nos hace una hernia hiatal. La mayoría de estas hernias se producen postnatalmente en personas de mediana edad, debido a que el hiato esofágico del diafragma se debilita y se hace más ancho. Estenosis pilórica, o sea que es una inflamación de las paredes del estómago, un engrosamiento que no permiten el paso de lo que es para el intestino delgado. Y entonces tenemos anatómicamente el estómago tiene una entrada o lo que es el antro pilórico, después tenemos la bolsa que es el cuerpo y después llegamos a la porción del píloro que es la que va a dar directamente al duodeno y que después del duodeno pasa por la ampolla de Vater. La ampolla de Vater que es donde se drena o se saca todo lo que es el líquido de la vesícula para que éste pueda agarrar todo lo concentrado que le hemos estado metiendo al cuerpo, todo la sal, todo lo que son los famosos consomés que nosotros utilizamos para cocinar, para que esto no nos pueda, tanta sal nos pueda picar la bolsa estomacal.
Tenemos que se aprecia un engrosamiento muscular marcado del píloro y la región del esfínter del estómago. Se dice que afecta a cada uno de 150 varones y a cada una de 750 mujeres, o sea que es más relativo o aparece más en varones. Los músculos circulares y los longitudinales están atrofiados y genera una obstrucción de alimentos, por ende el estómago se distiende mucho y el lactante presenta vómitos en escopetazo, o sea que en modo proyectil. Si hay un engrosamiento que no permite el paso hacia el píloro, lo que el niño va a hacer es que el vómito va a salir directamente recto, o sea, él no va a haber una inclinación que vaya directamente al suelo, obviamente, sino que va a ir recto en modo proyectil. La atresia duodenal, que es la oclusión completa del duodeno, luz incluida por células epiteliales, y produce en la unión del conducto colédoco y pancreático. A veces afecta la porción horizontal del duodeno. Se hereda de forma autosómica recesiva, o sea que es la madre la que le hereda esto al bebé. En los lactantes, cuando vomitan pocas horas después al nacer, casi siempre contienen bilis. El páncreas anular, que es poco frecuente y puede causar obstrucción del duodeno. Tenemos que la parte con forma de anillo del páncreas consta de una banda fina plana de tejido pancreático que roda la parte descendente del duodeno. Los síntomas del lactante son obstrucción intestinal parcial o completa y que hay una pancreatitis que bloquea al duodeno. O sea que el páncreas en esta parte, como se logra ver en la imagen, es que él está superpuesto por encima del intestino, lo que hace de que en el intestino haya una contracción porque él está presionado relativamente y por ahí no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? El alimento o se regresa para la bolsa estomacal y produce lo que son las toxinas que pueden viajar al cerebro más rápidamente, o baja por este lado, sella lo que es el conducto, no sigue fluyendo todo lo que es el alimento, el bolo alimenticio, queda estancado acá porque no hay un proceso o no ha pasado ni siquiera por la ampolla de váter donde se puede verter todo lo que es el líquido de la vesícula, y lo que hace es que produce meteorismo en el niño, que es la acumulación de gases junto con el bolo alimenticio, que más adelante le va a causar una obstrucción intestinal en el bebé. El onfalocele congénito, que es la persistencia de la hernia del contenido abdominal en la parte proximal del cordón umbilical. Generalmente cuando a los niños se les mira protruido o hay un ensanchamiento de lo que es el ombligo, el pediatra te puede decir sí, es una pequeña hernia, pero cuando esta hernia ya tiene conclusiones como las vísceras en la región abdominal, provoca lo que es el onfalocele. Es una hernia del intestino dentro del cordón que se produce en uno cada 5.000 nacimientos, y la hernia del hígado e intestino en un cada 10.000 nacimientos. La presencia del onfalocele producida o está en la cavidad abdominal y es más pequeña debido a que no tiene impulsos de crecer, o sea de que no hay nada que la esté determinando para que ella pueda desarrollarse. La hernia umbilical es cuando el intestino regresa a la cavidad abdominal durante la 10ª semana y se hernia a través de un ombligo que no está cerrado correctamente. La masa que se prolapsa está recubierta por tejido subcutáneo y piel. Alcanza su tamaño máximo al final del primer mes de nacimiento y su diámetro es de 1 a 5 centímetros. Si bien es cierto que no crece, pero nosotros observemos esta imagen de este niño donde está todo, a la manera más sencilla de decirlo, abombado su estómago, o sea que está lleno de gases, porque no hay una buena irrigación de lo que es el conducto intestinal, o sea, no hay buen paso, no hay, fisiológicamente hablando, no hay paso de lo que es el alimento, del bolo alimenticio, el intestino está protruido de este lado, entonces por consecuente
no va a pasar por ahí, se va a quedar estancado en esta parte de acá, lo que ocasiona que el niño esté demasiado inflamado. La obstrucción intestinal es una malrotación por el asa del intestino medio no completa en los 90 grados finales de la rotación. Dos partes del intestino están adheridas a la pared abdominal, o sea, el duodeno y el colon proximal. El intestino medio se retuerce formando vólvulos o la inflamación que se puede ver en lo que es la lámina. El intestino delgado está suspendido por un pedúnculo que contiene la arteria y la vena mesentérica superior. Y los vólvulos intestinales, o sea, lo que es la arteria mesentérica, se puede obstruir produciendo un infarto, que es muy común, y una gangrena del intestino irrigado por ella. ¿Qué es la gangrena? Que todo el intestino prácticamente se pudra, que se ponga totalmente negro. Entonces, siguiendo con todo esto, te dice que la parte obstruida del intestino es esta que se logra ver en la imagen, que está en color morado, y que esto ya prácticamente es el vólvulo sanguíneo, o sea, lo que se formó en la obstrucción ya es sangre. Si se forma esto, le puede ocasionar al niño un infarto, o si no hay suficiente riego sanguíneo en todo lo que es la pared intestinal, se puede necrosar todo el intestino. La estenosis y atresia del intestino es la oclusión parcial y completa de la luz intestinal. Lesión obstructiva que se produce con más frecuencia en el duodeno y en el ilio. Se produce debido a que no se forma un número suficiente de vacuolas durante la recanalización del intestino, o sea que este no hace una rotación normal y no va a entrar o a calzar en donde debería estar normalmente. En algunos casos se forma una membrana transversal que ocasiona el bloqueo. Divertículos en el ilio y resto del saco vitelino es una imaginación del ilio. Y el más común es el divertículo de Meckel, que es congénito del ilio, 3 a 5 veces más frecuente en varones, y se puede inflamar y causar síntomas similares a los de una apendicitis. La pared del divertículo contiene todas las capas del ilio y parches del tejido gástrico y pancreático. El megacolon congénito es la dilatación que se debe al fracaso de la relajación del segmento aganglionar, lo que impide el movimiento del contenido intestinal. En la mayoría de los casos solo afecta al sigmoide y al recto. Es la causa más común de la obstrucción neonatal del colon y afecta con más frecuencia a varones, y esto ya se puede determinar entre la 5ª y la 7ª semana. O sea, cuando el niño ya tiene 3 meses por lo menos, ya podemos ver que él tiene un problema como megacolon congénito. El ano imperforado se produce debido a un desarrollo anormal del tabique urorectal. Da lugar a la separación incompleta de la cloaca de las partes urogenitales y ano rectal. Y se dice que uno de cada 5.000 niños nacidos pueden salir con esta afectación. Y ahora vamos al último aparato, que es el genital, y que se dice de que entre la 7ª o la 9ª y la 10ª semana ya se sabe que en la 7ª cuando ya es varón y en la 10ª más tardar cuando ya es mujer. Por eso es que se te dice de que el sexo del niño se puede ver ya cuando él tiene 4 o 5 meses de edad gestacional. Y tenemos 2 etapas en lo que es el aparato genital. La etapa diferenciada, que es el momento en el cual se producen los cambios que llegarán al desarrollo del sistema propio de cada sexo. Y la indiferenciada, que se caracteriza porque no podemos reconocer el sexo del embrión, ya sea por aspectos macroscópicos, o sea que está muy chiquito el niño para poder observar si él va a ser varón o mujer, o la otra cosa es porque el niño simplemente no se deje ver. La única forma sería siendo un cariotipo donde se podrían observar los 2 cromosomas sexuales y de esta manera determinar el sexo.
Y eso es todo, chicos, gracias.